Anatomía del hueso coxal. ¡Vamos! Como siempre vamos a usar la posición de estudio anatómica correcta, es con los dos huesos coxales hacia adelante. Entonces, el hueso coxal está conformado o está unido a otro hueso coxal y atrás por el hueso sacro, y juntos forman el cinturón pélvico, el cinturón pelviano o el vasto cinturón óseo, como lo llama también Testut. Pero para fines prácticos en este video vamos a usar solamente el hueso coxal del lado derecho. El hueso coxal es un hueso plano, un hueso ancho. Rubier lo compara con las astas de un molino, con las hélices de un helicóptero. Y varios anatomistas lo dividen este hueso en tres. Dicen que son tres huesos en total los que conforman a su vez el hueso coxal, que son el ilion, que es toda esta parte de arriba hasta el centro del acetábulo, vamos a hablar de eso más adelante, el isquion, que es toda esta parte posterior, inferior y posterior, toda esta parte se llama isquion, y el pubis, que es esta parte anterior, toda esta parte anterior. Ilion, isquion y pubis. Pero Testut dijo no, es inútil, en su libro lo dice así, es inútil dividir el estudio en tres huesos diferentes. Vamos a estudiar el hueso coxal en uno solo y vamos a detallarlo específicamente. Y es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a hablar del hueso coxal en su conjunto y ver cada parte de este hueso. Y vamos a usar una especie de mnemotécnico para poder entender mejor el estudio del hueso coxal, que es el número 244, porque este hueso tiene dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Las dos caras que tiene es una cara lateral o externa y una cara medial o interna. En la cara lateral o externa tenemos una subdivisión a su vez, que es una cara glútea o fosa ilíaca externa, un acetábulo, cótilo o cavidad cotiloidea y un agujero obturador o agujero isquiopubiano por la unión entre estos dos huesos. Entonces, la cara glútea o la fosa ilíaca externa se subdivide a su vez en las siguientes partes. Se ven acá dos líneas semicirculares, una que va en esta dirección y la otra que va en esta dirección. 1 y 2. Si no las ven bien, acá en la imagen les dejo una mejor descripción en el que está en el libro, se ve un poquito mejor. Y estas dos líneas reciben el nombre de línea glútea anterior y línea glútea posterior, porque recordemos que el estudio normal es así, ¿no? Entonces esta es la línea glútea anterior y esta es la línea glútea posterior, o Testut las llama línea semicircular anterior y línea semicircular posterior. La anterior va desde la espina ilíaca anterosuperior al borde de la escotadura ciática mayor, y la posterior va desde el borde, desde casi el tercio posterior del borde de la cresta ilíaca, que lo vamos a ver más adelante, hasta el borde superior de la escotadura ciática mayor. Estas dos líneas, las dos líneas semicirculares anterior y posterior, dividen a la fosa ilíaca externa en tres segmentos: un segmento posterior, medio y anterior. Van a ser muy importantes para la inserción de tres músculos diferentes que vamos a ver más adelante. Tenemos acá como límite inferior un surco que recibe el nombre de surco supraacetabular porque está encima del acetábulo, y según Rubier este surco tiene una especie de límite acá arriba que recibe el nombre de labio superior. Muy bien, vamos ahora al acetábulo. El acetábulo se presenta también con diferentes partes dentro de su estructura. Tiene tres escotaduras inicialmente. Entonces acá tenemos una especie de ceja cotiloidea. Testut la denomina ceja cotiloidea, Rubier la llama limbo acetabular, pero este presenta a su vez tres escotaduras. Esta de acá, que recibe el nombre de escotadura ilioisquiática, porque está entre el ilion y el isquion. Esta de acá, que recibe el nombre de escotadura iliopúbica, porque está entre el ilion y el pubis, pero no son tan importantes como esta de acá abajo, que recibe el nombre de escotadura isquiopubiana o escotadura acetabular.
Entonces, acá va a haber un pequeño tubérculo que recibe el nombre de tubérculo obturador posterior. Va a ser muy importante, por ejemplo, para la inserción de la cintilla subpubiana o de Valois, de la cual vamos a estar hablando más adelante. Entonces, el acetábulo también presenta otra subdivisión en su interior, más a fondo, que es una parte no articular, que es esta del fondo, y una parte articular, que es esta como media luna. La porción no articular tiene una forma cuadrilátera según los libros y recibe el nombre de fosa acetabular o trasfondo de la fosa cotiloidea. Según Testud, es trasfondo de la fosa cotiloidea, de la cavidad cotiloidea. Es no articular. Y la porción articular es esta media luna que recibe el nombre de cara semilunar. Y esta cara semilunar se subdivide a su vez en cuerno o asta anterior y cuerno o asta posterior. Tenemos después acá abajo el agujero obturador, y para hablar del agujero obturador tenemos que hablar sí o sí del pubis y del isquion. El pubis tiene tres partes, que son este segmento horizontal un poco alargado que recibe el nombre de rama superior del pubis. Después tenemos a continuación una especie de superficie un poco lisa con una forma cuadrilátera que está aplanada de anterior a posterior. Recibe el nombre de cuerpo del pubis, y más abajo una rama que va descendiendo que está inferior, recibe el nombre de rama inferior del pubis. Después de esto tenemos el isquion. El isquion tiene solamente dos partes, que es el cuerpo y la rama del isquion. El cuerpo del isquion es esta porción de acá, que está conectada con el limbo acetabular, con la porción inferior del acetábulo, y forman juntos este surco que recibe el nombre de surco infraacetabular. Acá había un surco supraacetabular y este es el surco infraacetabular. Tenemos después la rama del isquion, que es aquella que se va a conectar con la rama inferior del pubis. Y tanto la rama del isquion como el cuerpo del isquion van a formar en su unión esta especie de eminencia gruesa, voluminosa, muy rugosa, que se denomina tuberosidad isquiática. Y vámonos a la cara medial o cara interna del hueso coxal. Tiene acá una línea muy importante, que es esta de acá, es muy notoria, que recibe el nombre de línea arcuata, línea arqueada o línea innominada, que en sus extremos tiene un poco de aumento en cuanto a su volumen y tiene punta roma. Esta línea divide a la cara medial en dos segmentos, un segmento superior y un segmento inferior. El segmento superior, a su vez, se subdivide en esta fosa cóncava, lisa, un poco con una forma triangular, que recibe el nombre de fosa ilíaca interna, o simplemente, según Rouvier, fosa ilíaca. Y tiene acá atrás posteriormente otras dos porciones, que son esta de acá, que tiene como forma de oreja, si ustedes se pueden fijar bien. Recibe el nombre de cara auricular, porque precisamente tiene forma de oreja, recibe el nombre de cara auricular del hueso coxal. Y tiene una gran relevancia porque se articula con el hueso sacro directamente. Y esta porción como irregular, como un poco rugosa, tiene muchas irregularidades, que se denomina tuberosidad ilíaca, y tiene también una gran importancia porque se conecta con los ligamentos que van a formar la articulación sacroiliaca. Finalmente tenemos en la porción inferior a un segmento anterior y un segmento posterior. En el segmento anterior tenemos al agujero obturador con su surco obturador, que es este de acá, que conecta con la porción anterior, también con la porción de la cara lateral o externa, el surco obturador. Tiene las mismas porciones que ya las hemos mencionado en la cara externa o lateral, y acá atrás una porción un poco lisa, cuadrilátera, que corresponde a la fosa acetabular, que está del otro lado en la cara externa o lateral. Tenemos también en el hueso coxal 4 bordes, que son el borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. En el borde superior tenemos la cresta ilíaca,
Y la cresta ilíaca se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterosuperior. Después tenemos el borde inferior, que se subdivide en dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior tiene mucha importancia porque conecta con el otro segmento anterior del otro hueso coxal, formando la sínfisis del pubis. Y tenemos el segmento posterior que termina en la tuberosidad isquiática. El borde anterior, desde arriba a abajo, va a partir de la espina ilíaca anterosuperior. Después viene una pequeña escotadura que recibe el nombre de escotadura innominada. Viene después otra espina, que es la espina ilíaca anteroinferior, otra escotadura innominada. Vamos bajando el trayecto y tenemos acá una tuberosidad que recibe el nombre de eminencia iliopectínea o tuberosidad iliopectínea. Acá una superficie que recibe el nombre de superficie pectínea o superficie del pubis, continuando con una pequeña tuberosidad que se denomina tuberosidad del pubis, conectando con la cresta del pubis, finalizando en el ángulo del pubis. Tenemos después el borde posterior, en el cual empieza por la espina ilíaca posterosuperior, una pequeña escotadura que recibe el nombre de escotadura innominada, otra espina que es la espina ilíaca posteroinferior, una escotadura más grande que recibe el nombre de escotadura ciática mayor o escotadura isquiática mayor. Tenemos después una pequeña eminencia o espina que recibe el nombre de espina isquiática o espina ciática. Y tenemos una escotadura más pequeña que recibe el nombre de escotadura ciática o isquiática menor, finalizando en la tuberosidad isquiática. Y los cuatro ángulos que tiene el hueso coxal, que es el ángulo anterosuperior, ángulo anteroinferior, ángulo posterosuperior, ángulo posteroinferior. El ángulo anterosuperior recibe también el nombre de espina ilíaca anterosuperior. El ángulo anteroinferior recibe el nombre de ángulo del pubis. El ángulo posterosuperior recibe el nombre también de espina ilíaca posterosuperior. Y el ángulo posteroinferior recibe también el nombre de tuberosidad isquiática. Tenemos en color rojo a los orígenes musculares y en celeste a las inserciones musculares. Vamos a dividir este estudio en los tres huesos que conforman el hueso coxal, que son el ilion, el isquion y el pubis. Vamos a empezar con el ilion, que tiene dos caras, una cara lateral y una cara medial. Empezamos con la cara lateral. Tenemos acá, en la parte más posterior, en color rojo, el origen del glúteo mayor, en celeste la inserción del glúteo medio y acá en rojo el origen del glúteo menor. Acá un poco más arriba, en la cresta ilíaca, tenemos una pequeña porción que corresponde al origen del músculo dorsal ancho. Siguiendo la trayectoria, también en la cresta ilíaca, la inserción muscular del músculo oblicuo menor, una línea arqueada paralela en color rojo que corresponde al oblicuo mayor y otra línea paralela más corta que corresponde al músculo tensor de la fascia lata. Más acá abajo tenemos en el surco supraacetabular y en la espina ilíaca anteroinferior dos orígenes musculares que corresponden al mismo músculo, que es el recto femoral o recto anterior del muslo. La diferencia es que el de la espina corresponde al tendón directo de este músculo y el del surco corresponde al tendón reflejo de este músculo. Acá en la escotadura ciática mayor tenemos la inserción del músculo piramidal de la pelvis. Y acá en esta pequeña región tenemos por debajo de la espina ilíaca anteroinferior tenemos otra inserción que corresponde a un músculo que viene desde la cara medial. Lo vamos a explicar enseguida. Nos vamos a la cara medial y tenemos acá en la cresta ilíaca el origen del músculo transverso del abdomen. Todo esto corresponde al músculo transverso del abdomen. Siguiendo la trayectoria tenemos dos músculos. El origen acá del músculo cuadrado lumbar y acá del músculo
dorso lumbar. Acá en celeste tenemos el que corresponde a la inserción del músculo dorsal largo y transversal espinoso. Acá abajo tenemos también al piramidal de la pelvis, que es el que viene desde la cara lateral a la cara medial. Tenemos acá al origen del músculo obturador interno. Acá la inserción del músculo psoas menor. Y acá en toda la fosa ilíaca interna, al músculo, la inserción en color celeste del músculo ilíaco. El músculo ilíaco se va extendiendo acá, como pueden ver, hasta una pequeña porción de la cara lateral del ilion, que corresponde también al músculo ilíaco, pero se denomina como manojo extrapelviano del músculo ilíaco. Y en el isquion también tenemos una cara lateral y una cara medial. Empezamos con la cara lateral. Tenemos inicialmente acá las inserciones de los músculos gemelo superior y gemelo inferior, o Testud las llama gémino superior y gémino inferior. Más abajo tenemos la inserción del músculo semimembranoso. Más abajo el origen de los músculos son dos: semitendinoso, origen del semitendinoso, y bíceps femoral. Avanzando tenemos el origen del músculo cuadrado crural. Acá en rojo también el origen del aductor mayor. Acá en celeste, bordeando el agujero obturador, tenemos la inserción del obturador externo. Y más abajo, en celeste, también la inserción del recto interno. Vamos a la cara medial y partiendo de acá arriba, tenemos el origen del isquiococcigio. Bajando un poco, la inserción del elevador del ano. Bajando más, la inserción del gémino o gemelo inferior, que recordemos viene desde la cara lateral del isquion hasta la cara medial del isquion. Bajando un poco más, tenemos acá el origen del músculo transverso superficial del periné. Más abajo, esta línea celeste es la inserción del músculo isquiocavernoso. Acá por debajo de esta línea roja que va rodeando el agujero obturador, por debajo tenemos la inserción del semitendinoso. Y no es un error porque recordemos que en la cara lateral habíamos mencionado también el origen del músculo semitendinoso. Bueno, esta es la inserción del semitendinoso. Acá arriba tenemos la continuación del obturador externo, de la inserción del obturador externo, que va desde la cara lateral hasta la cara medial, hasta parte de la cara medial, y finalmente tenemos acá en rojo esta línea arciforme, el origen del músculo obturador interno, que era el mismo que habíamos mencionado acá en el ilion, en el origen muscular. Y el pubis también tiene una cara lateral y una cara medial, o externa e interna. Empezamos con la externa, que mencionamos acá primero al obturador externo, que lo habíamos mencionado anteriormente al hablar del isquion, que pasa hasta el cuerpo del pubis. Más abajo otra línea celeste que corresponde al recto interno, va desde la rama del isquion hasta la rama inferior del pubis. Y acá casi aplastada una línea roja que pasa por la rama inferior del pubis hasta el cuerpo del pubis, corresponde al origen del músculo primer aductor. Y debajo, más pequeño, en celeste, tenemos la inserción del segundo aductor. Más arriba tenemos casi pegados, acá en color rojo, el origen del músculo recto anterior del abdomen, y más abajo la inserción del músculo piramidal del abdomen. Tenemos acá en color rojo el origen del músculo obturador interno. Enseguida lo voy a explicar un poco mejor. Y acá arriba la inserción del músculo pectíneo, que es continuación de la inserción del músculo psoas menor, del cual habíamos hablado al describir las inserciones del ilion. Vamos a la cara medial o cara interna. Tenemos acá el obturador interno en toda esta línea arciforme de color rojo, el origen del obturador interno. Acá el obturador externo a continuación, que es de la cara lateral, que se extiende hasta la cara medial. Después a esto tenemos acá en color celeste
la inserción muscular del elevador del ano, que también estaba presente en esta porción cuando habíamos hablado del isquion. Habíamos hablado de que el origen del músculo obturador interno se encuentra a este nivel y es una extensión del obturador interno que estaba pegado en este lugar, al origen que lo habíamos descrito en el ilion. Entonces se extiende como una pequeña rama y va hasta la cara lateral, hasta el borde del agujero obturador en la cara lateral del pubis. Y en color amarillo he marcado las diferentes regiones que conectan los diferentes ligamentos que van desde el hueso coxal a otros huesos. Empezamos con esta parte, la cara lateral. Entonces, tenemos acá 3 ligamentos inicialmente, que son los ligamentos, empezamos con este de acá, el ligamento iliofemoral, que conecta el ilion con el fémur, el ligamento isquiofemoral, que conecta el isquion con el fémur, y el ligamento pubofemoral, porque conecta el pubis con el fémur. Más hacia el fondo, en el trasfondo de la cavidad cotiloidea, tenemos el ligamento redondo, este de acá. Y acá un ligamento en sentido horizontal, denominado ligamento acetabular transverso. Yéndonos más un poco hacia el agujero obturador, tenemos la membrana obturatriz, que ocupa prácticamente 2/3 de todo el agujero obturador hasta esta región. Toda esta región es ocupada por la membrana obturatriz. Nos vamos al borde inferior del hueso coxal y tenemos la membrana perineal, que va desde este lugar, desde toda esta línea hasta el borde inferior del hueso coxal del lado izquierdo. Acá tenemos en este puntito el ligamento púbico inferior, y si hay un inferior tiene que haber un superior, que es este de acá. Ligamento púbico superior y ligamento púbico inferior. Se conecta con la misma región del hueso coxal del lado izquierdo. Y arriba del ligamento púbico superior tenemos este de acá, que es la línea alba, que va subiendo toda la parte abdominal hacia arriba. Tenemos acá en la cresta pectínea un ligamento que se conecta hasta a la espina ilíaca anterosuperior, que es el ligamento inguinal, que va exactamente en este sentido, así, en sentido oblicuo. Es muy importante este ligamento. Nos vamos hacia la parte, a la cara medial, hacia la región inferior, el segmento inferior, y tenemos otros ligamentos que son muy importantes. Empezando por este de acá, que es el ligamento sacroespinoso, conecta el sacro con la espina ciática. Más abajo tenemos este de acá, que es el ligamento sacrotuberoso, conecta el sacro con la tuberosidad isquiática. Acá otros 3 ligamentos, este de acá, esta línea de acá, que podemos ver acá, es del ligamento cardinal. Y este puntito conecta precisamente este punto con este otro punto de acá. El arco tendinoso también es una especie de ligamento que va así, recto, entre este punto y este punto. Más acá en la parte inferior tenemos la fascia pubocervical. Nos vamos acá a estos otros 3 puntitos. Recordemos que este de acá es el arco tendinoso que conecta este punto con este punto. Pero acá hay otros 2 en la parte más superior y lateral. El de la parte superior es del ligamento pubouretral, que es una especie de arco que va desde esta región, desde este punto, hasta el mismo punto del hueso coxal del lado izquierdo. Recordemos que este es el hueso coxal del lado derecho. Y tenemos acá, en la parte más inferior y posterior a este punto, a la fascia endopelviana. Nos vamos hacia el segmento superior, hacia la parte posterior. Tenemos 4 ligamentos más. Este de acá, que corresponde al ligamento sacroiliaco póstero inferior. Conecta el sacro con el ilion. Y si hay un póstero inferior, tiene que haber un póstero superior. El póstero superior es este, ligamento sacroiliaco póstero superior. También conecta el sacro con el ilion. Si hay un sacroiliaco posterior, tiene que haber un anterior. Y el anterior es este de acá, el ligamento sacroiliaco anterior. En el caso del anterior no es como el posterior, que se subdivide a su vez en un sacroiliaco póstero superior y póstero inferior, sino que el
anterior es simplemente ligamento sacroiliaco anterior y nada más. Y un poco más adelante tenemos este más pequeño de acá que corresponde al ligamento iliolumbar, que conecta el ilion con la vértebra L5 o lumbar 5. Muchas gracias por ver este video. Todas las referencias bibliográficas para la realización del mismo están en la descripción. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.